Muy buenos días, muchachos. De manera muy cordial quiero saludarlos el día de hoy a efectos de esta clase o dar esta clase de procedimiento penal 1 en la cual vamos a conversar sobre diferentes aspectos. El primer aspecto en el cual vamos a conversar es sobre la audiencia de preclusión, la cual la hemos venido trabajando como una audiencia preliminar que se lleva dentro del marco del sistema penal acusatorio. Pero a pesar de ser una audiencia preliminar por las características que tiene la preclusión como figura en la cual se logra dar por terminado el proceso penal, porque sabemos que esta figura hace tránsito a cosa juzgada de carácter material y no formal. Por lo tanto, el proceso quedaría ya zanjado de manera definitiva en favor del procesado, sin poderse volver a investigar sobre ese proceso o sobre ese mismo hecho al procesado en virtud del principio del no bis in idem. En ese sentido, la audiencia preliminar de preclusión, a pesar de ser una audiencia que por regla general debería surtir su trámite frente a un juez de control de garantía, como lo es el común denominador en todas las audiencias preliminares, se lleva ante juez de conocimiento, sin ser una audiencia de conocimiento, puesto que es este el que debe definir el fondo del proceso. En ese sentido, vamos a traer o vamos a hablar de la figura de la preclusión, pero al mismo tiempo vamos a hacer mención de la figura del archivo, que es otra forma alternativa de determinación del proceso en favor del procesado, pero que a diferencia de la preclusión no hace tránsito a cosa juzgada de carácter material, sino meramente formal. Entonces, dados los elementos, vamos a compartir la diapositiva para que ustedes tengan la oportunidad de estudiarla de fondo. Vamos a tocar este tema de manera organizada. Primero hablaremos del archivo y posteriormente retomamos el tema de la preclusión. Me voy a servir de unas diapositivas para respetar los derechos de autor, de unas diapositivas suministradas por el Colegio Nacional pues, de Abogados Penalistas. Esta diapositiva, pues aquí fueron unas diapositivas hechas por el doctor Andrés Felipe Arango Giraldo, y que pues llegaron a mí por intermedio de la cuenta pues de Instagram de este grupo y de la maestría de procedimiento penal que tuve oportunidad de cursar en la Universidad Libre de Barranquilla, y pues, me parecen interesantes, por eso quise tomarlas para explicar de una mejor manera el tema. Básicamente tenemos lo siguiente. El archivo de las diligencias está consagrado en el artículo 77 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Igualmente, como mecanismo alternativo de determinación del proceso está la preclusión, establecido en el artículo 331 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el principio de oportunidad del artículo 321 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Igualmente, tenemos los allanamientos que están en los artículos 348, 351, el artículo 288, inciso tercero, el artículo 356, inciso quinto, y el artículo 366. Igualmente tenemos lo relacionado con los acuerdos, o negociaciones, concretamente los que conocemos como preacuerdos, que se surten entre la Fiscalía y el procesado, en donde esta persona acepta cambios a cambio de que la Fiscalía le reconozca unos beneficios. Tenemos artículos 350, 351, 352, 369, 370. Sin embargo, como lo dije en la introducción de este video, nos vamos a concentrar básicamente en el artículo, en lo atinente al archivo y a la preclusión. El archivo pues, de la diligencia se entiende pues, como un acto potestativo de la Fiscalía en la cual decide propiamente en la etapa de indagación no continuar con el ejercicio de la acción penal en contra de un procesado, y por lo tanto decide el archivo en favor de la persona indiciada, habida cuenta de que se dan unas circunstancias específicas que impiden que se continúe el trámite de la investigación. Tenemos que la acción penal se extingue por la muerte del imputado o acusado,
igualmente por la prescripción, por la aplicación del principio de oportunidad, por la amnistía, por la oblación, por la caducidad de la querella, por el desistimiento y en los demás casos contemplados en la ley. Igualmente sugiero, para profundizar este tema, la lectura de la sentencia C-828 del año 2010. El artículo 78 establece como trámite de la extinción la ocurrencia de un hecho generador de extinción de la acción penal que deberá ser manifestada por la Fiscalía General de la Nación. Es decir, que la Fiscalía es la que tiene la potestad, en virtud de la figura del archivo, considerar que se ha dado una causal de extinción de la acción penal y decidir la no continuación de la investigación. Con respecto a la preclusión, el artículo 331 nos establece que en cualquier momento, anteriormente, y ese es un tema que vale la pena aclarar, anteriormente se requería que existiera una imputación previa antes de surtir una diligencia de preclusión. Actualmente, antes de la imputación, es decir, en etapa de indagación, el fiscal puede solicitar acudir de manera directa ante un juez de control de garantías, ante un juez de conocimiento y hacer la solicitud directa de preclusión de la investigación en una audiencia que, como dijimos, es una audiencia preliminar de trámite. Efectivamente, entonces se solicitará ante el juez de conocimiento la preclusión en los eventos en que no hubiese mérito para presentar acusación. En este caso, si estamos en la etapa de indagación, que no hay mérito ni siquiera para imputar. La acusación puede delimitar, digamos, el inicio del ejercicio de la acción penal en aquellos procesos, por lo menos, que se llevan dentro o que se surten dentro de lo que es el trámite de la ley 1826, que es un procedimiento penal abreviado, que, como sabemos, suprimió lo que es la imputación y que a partir de la formulación o notificación o entrega formal del escrito de acusación partiría pues la acción penal como tal. Sin embargo, por regla general, dentro del procedimiento ordinario establecido en la ley 906, una vez presentada la imputación, la Fiscalía tiene un término perentorio establecido en el artículo 175 para presentar acusación o solicitar preclusión. En ese sentido, observamos que la figura del archivo es una figura que, digamos, en cierta manera, desde el punto de vista procesal, puede anteceder o debe anteceder a la presentación de la imputación. En este momento, estando en etapa de indagación, la Fiscalía, de forma directa, decide no continuar con el ejercicio del ius puniente que la Constitución y la ley le ha radicado en cabeza de este órgano de instrucción criminal, y por lo tanto decide que no se dan los méritos para continuar con la investigación como tal, y por lo tanto decide archivar la misma, pero como dijimos, hace tránsito a cosa juzgada de carácter formal, lo que quiere decir que de aparecer una prueba sobreviniente que desvirtúe los fundamentos que se tuvieron en cuenta para decretar el archivo, se debe reabrir la investigación, o se puede reabrir la investigación. Entonces, tenemos que existen como causales para el archivo de la diligencia, y ya habíamos dicho que eran las que tienen que ver con la imposibilidad de iniciar o continuar la acción penal. Tenemos el desistimiento de la querella en los términos del artículo 76, que, como sabemos, fue modificado por el artículo 6 de la ley 1826 del año 2017. Se puede dar básicamente ese desistimiento en cualquier etapa del proceso, pero con antelación a la audiencia de juicio oral. Este desistimiento se debe manifestar de manera verbal o escrita, debe proceder de parte de la víctima, y es una decisión voluntaria, libre e informada, en la cual la víctima decide no continuar con la investigación penal, pero repito, en aquellos delitos de características querellables en los cuales la víctima tiene la disponibilidad del bien jurídico tutelado por el legislador. Por otra parte, tenemos que en estos eventos, cuando se presenta el archivo, se habilita al fiscal para que, cuando se presenta, el desistimiento, se habilita al fiscal para que se archive las diligencias, y esto podría ser incluso con posterioridad a la formulación de la imputación. Habíamos dicho hace un momento que, por lo general, la figura del archivo se da con anterioridad a la imputación.
Sin embargo, como el desistimiento puede ser en cualquier etapa del proceso, incluso con anterioridad a la audiencia de juicio oral, se podría dar el evento en que con posterioridad a la imputación se presente el desistimiento del proceso y la Fiscalía decida archivar. Aunque por regla general, cuando se da esta situación, generalmente la Fiscalía acude a la figura de la preclusión de la investigación. La consecuencia directa del archivo es que se extiende a todos los autores o partícipes. Quiere decir, suponiendo que existe un delito de carácter querellable en donde participaron 2 o 3 personas, digamos un daño en bien ajeno, donde 2 o 3 personas realizaron la acción y una de ellas decide indemnizar, la víctima decide, o simplemente la víctima por deseo propio, decide archivar o desistir del proceso. El archivo que se da por parte de la Fiscalía favorecería a todos los autores o partícipes de la conducta. El desistimiento pues no admite retractación y hay unas situaciones en las cuales se da un desistimiento tácito de la acción penal, la cual podemos encontrar en el artículo 522, artículo 20 de la ley 640 del año 2001. Hay otra situación que puede generar el archivo de la diligencia, que es la caducidad, situación que aplica también para los delitos querellables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, el cual a su vez fue modificado por el artículo 4 de la ley 1786 del año 2017. En este sentido vemos que la querella es una manifestación de voluntad por parte del procesado, y al ser una manifestación de voluntad por parte del procesado está sujeta a unos requisitos específicos establecidos en la normatividad, y esto tiene que ver con que desde la ocurrencia del hecho se establece un término para que el querellante legítimo pueda acudir ante la autoridad competente a poner en conocimiento esa noticia criminal. Ese término ha sido establecido por la legislación como un término de 6 meses, contados a partir de la comisión de la conducta. Sin embargo, eventualmente ese término puede tenerse como 6 meses más, y esto es en los casos en donde el querellante legítimo, por alguna circunstancia ajena a su voluntad, no se haya podido enterar de la ocurrencia del hecho y se entera con posterioridad. En ese sentido, ya el término de caducidad no se cuenta desde el día de la ocurrencia del hecho, sino desde el momento en que la persona se entere de la existencia de esa conducta que reviste las características de delito querellable. Obviamente, para establecer lo atinente a el querellante legítimo, tenemos que analizar la capacidad que tiene esta persona para ejercer la acción penal, pero tendríamos que decir que desde ese punto de vista, cuando se presenta la caducidad de la acción, a pesar de que muere la acción penal, subsiste la posibilidad de que por vía civil se pueda acudir a un proceso de restablecimiento de perjuicios, lo cual no impide en nada el hecho de que la acción penal se haya extinguido por caducidad de la querella. Otro causal sobre la cual procede procede el archivo de las diligencias y que pudiera eventualmente provocar o ser la causa de que se presente un desistimiento es la conciliación. Sabemos que existen delitos que por su naturaleza de disponibilidad del bien jurídico tutelado por el legislador, y es una potestad que el legislador le está dando a la víctima, podría esta en algún evento renunciar o conciliar ese derecho que le ha sido tutelado, y esa decisión de conciliación no solamente produce el archivo de la diligencia, sino que hace tránsito a cosa juzgada siempre que se trate de un objeto conciliable, es decir, hay circunstancias en las cuales el legislador no permite conciliar, y además cuando exista una obligación clara, expresa y exigible, porque recordemos que el documento que resulta de una conciliación es un documento que presta mérito ejecutivo, y cuando dentro del plazo que se ha dado para el cumplimiento de lo acordado, el victimario cumpla con su obligación. Entonces, cuando se dan esos requisitos, se puede dar una conciliación como circunstancia que permita el archivo de las diligencias. Bien.
En lo que respecta a la conciliación, hay unos momentos procesales dentro de los cuales se puede realizar este acercamiento entre la víctima y el victimario para llegar a un acuerdo sobre los perjuicios ocasionados con ocasión a la conducta punible. El artículo 552, que es básicamente un artículo que trajo al código o añadió al código la ley 1826, establece que se surtirá en la etapa de indagación de forma obligatoria como requisito de procedibilidad para los delitos querellables. Lo que quiere decir que si existe un delito querellable y dentro de ese delito querellable no se ha surtido la conciliación, hay una imposibilidad de iniciar o continuar la acción penal porque respecto a esos delitos querellables, el artículo 552 estableció como requisito de procedibilidad que en la etapa de indagación se deba acudir a ese acercamiento entre la víctima y el victimario a efectos de lograr entre ellos un acuerdo. Recordemos que por regla general la gran mayoría de delitos querellables tienen una connotación de tipo patrimonial y por lo tanto se admite este tipo de circunstancias específicas. Ejemplo, un delito que aunque no es contra el patrimonio económico, como sería la inasistencia alimentaria, tiene una connotación patrimonial. Los delitos obviamente contra el patrimonio económico todos tienen una connotación patrimonial. Hay otros delitos como el caso por lo menos de la injuria y calumnia que no tienen de pronto esa connotación patrimonial, pero podría eventualmente zanjarse con una indemnización de perjuicios, por lo tanto es susceptible de que se presente esa figura de la conciliación. Bien, continuando en lo que tiene que ver con el procedimiento penal abreviado, que es la ley 1826, la que trajo este procedimiento, como todos sabemos, establece en el artículo 536 del Código de Procedimiento Penal que cuando se trata de delitos querellables, incluido el traslado de la acusación, el fiscal indagará si las partes tienen ánimo conciliatorio para proceder conforme a lo dispone el artículo 522. O sea que incluso cuando se está dando el traslado del escrito de acusación, que es una de las etapas importantes del procedimiento abreviado, el fiscal debe indagar ese ánimo conciliatorio. La idea de este tipo de procesos es no llegarlos hasta el trámite ordinario, sino que se puedan conciliar previamente y sabemos que la conciliación provoca el archivo de unas diligencias. Bien, hay otros archivos que tienen que ver con el vencimiento del término previsto por el artículo 49 de la ley 1453 del año 2011. Este artículo impacta o modifica de manera directa lo relacionado con el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal y en ese sentido se establece un término de 2 años o menos para que dentro de esa investigación se surta todos los trámites en la etapa o en lo que tiene que ver con la indagación de la investigación. Cuando son 3 o más los indiciados o existe un concurso de conducta punible, este término de 2 años se puede ampliar hasta 3 y en los casos de justicia especializada se podría llevar hasta 5 años. Todos estos artículos fueron analizados y declarados exequibles por la ley 8, por la sentencia, perdón, C893 del año 2012. Bien. Esta es la sentencia a la que hacía alusión. Ahí en la diapositiva se puede observar lo atinente a ese término que se estableció para que se pueda adelantar la indagación, término que una vez desbordado se podría llegar a el archivo de las diligencias y a través de esa sentencia se declaró exequible este término. Fíjense que eso es un rezago un poquito de lo que era la ley 600. En ese tiempo había una etapa que era la investigación previa y también se establecía un término de 2 años para que se surtiera esa etapa de investigación previa. Bien, vamos a mirar otros aspectos. La imposibilidad de caracterización como delito. Esto tiene que ver con que resulte que dentro de la investigación se desprenda, o de la indagación se desprenda, que no existen hechos jurídicamente relevantes que permitan inferir la posible existencia de una conducta punible. En este sentido, la inexistencia de hechos jurídicamente relevantes o la no existencia de esas circunstancias fácticas que permitan encajar la conducta dentro de lo que es el tipo objetivo, llevaría o daría lugar a que se estableciera por parte del fiscal
que no existen las características de delito y por lo tanto esos hechos no son jurídicamente relevantes, por lo que no hay lugar a adelantar ningún tipo de investigación porque es una conducta que no reviste las características de delito. Entonces, cabe preguntarse qué es un delito. En términos generales, sabemos que un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, y dentro de lo que tiene que ver con la tipicidad objetiva, es que encaje dentro de los descripción que el legislador previamente estableció para la conducta. Bien. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que la Fiscalía solo puede archivar las diligencias cuando se constate aspectos propios de la tipicidad objetiva. Es decir, que si tiene que ser o se debe a aspectos ya relacionados con la tipicidad subjetiva, que sabemos que tiene que ver con dolo, culpa o preterintención, ya son aspectos que no puede el fiscal de manera directa decidir, y en ese sentido tendríamos que mirar es simplemente que los hechos no encajen dentro de la descripción típica establecida por el legislador, quiere decir que no son hechos jurídicamente relevantes al no encajar dentro de esa tipicidad objetiva. Es la única situación en la cual el fiscal podrá, en ese sentido, establecer el archivo de las diligencias. Bien. Eventos en los cuales procede el archivo de la diligencia. Ojo, puede archivarse. No es posible determinar quién es el sujeto activo o sujeto pasivo. Cuando no sea posible determinar el autor de la conducta, digamos un delito en donde el querellante denunció a una persona indeterminada, yo salí de mi casa, observé el vidrio roto de mi carro, obviamente hubo un daño en bien ajeno, pero yo no tengo conocimiento quién causó ese daño. Entonces, desde ese punto de vista, yo coloco la denuncia contra persona indeterminada y pasado el término de indagación no se pudo establecer quién fue el sujeto activo de la conducta. En ese sentido se archivaría. En situaciones en las cuales no se puede establecer el sujeto pasivo, sin embargo, pues me parece que en este caso sería un poquito más la caducidad, porque si es un delito de carácter querellable, es esa persona la que no puso en conocimiento dentro del término establecido por el legislador. Otro aspecto en donde se puede archivar son los delitos en los cuales no se admite la modalidad de intervinientes, y en ese sentido se inicia una investigación frente a una persona que no reúne las características para la comisión de la conducta, porque es un sujeto activo cualificado, y se inicia la investigación, pero resulta que esa persona contra la cual se inició la investigación no reunía las características exigidas por el legislador y tampoco ese delito admitía la modalidad de interviniente, por lo tanto no podría ya por un aspecto de tipicidad objetiva continuarse con la investigación. Reiteramos lo de la tipicidad objetiva, es cuando digamos que los hechos no desprenden o no se tienen las características objetivas de delito. Otro aspecto importante es la ausencia de una conducta humana, es decir, no se desplegó por parte de un ser humano una determinada conducta y por lo tanto no podríamos o no tendríamos una situación concreta. El otro día yo tuve un caso que me pareció curioso, y hago un paréntesis, en donde una persona que se estrelló con una vaca que estaba en el camino y se trató pues de iniciar la investigación contra persona indeterminada buscando vincular al propietario de la vaca. Y resulta que la vaca no tenía ningún sello, ninguna caracterización que pudiera determinar quién podía ser su propietario. Entonces ahí realmente lo que hubo fue una ausencia de conducta humana. Podríamos pensar de pronto una acción omisiva de alguien que permitió pues que la vaca saliera del corral y se atravesara en la carretera, pero ¿quién la permitió? No teníamos forma de determinarlo. Ahí hay una ausencia total de conducta humana, pues podría ser de pronto un determinado animal que no tenía dueño, o un animal de tipo silvestre, no sé. Dentro de todas esas circunstancias daría lugar a archivar la conducta. Imposibilidad de verificación de un resultado en aquellos casos en donde no medía la tentativa, porque recordemos que los delitos de resultado se exige o se permite la posibilidad de una tentativa, y la tentativa como dispositivo amplificador del tipo debe ser investigada. Hay otros aspectos como el caso del delito imposible, ustedes lo conocieron en penal general, y en aquellos casos donde hay una ausencia de posición de garante. ¿Cuándo no se puede archivar? Cuando existe un error de tipo o un error de prohibición, ya que eso se debe definir ya en
en juicio oral se deben llevar los elementos para demostrarse. Cuando hay una causal de ausencia de responsabilidad, ya que esto es una causal de preclusión y no de archivo. Cuando existe un debate entre autoría y participación, ese es un aspecto que también se debe vincular, se debe debatir como fondo del proceso. Y lo que tiene que ver con el grado de realización del iter crimine, eso tiene que ver con el mayor o menor nivel de acercamiento a la concreción de una conducta cuando la conducta exige un determinado resultado. Hablemos de la preclusión. Ya la preclusión tiene una naturaleza diferente a la del archivo, ya que, como dijimos hace un momento, la preclusión hace tránsito a cosa juzgada de carácter material y no formal. Todo lo que habíamos dicho anteriormente como archivo, en caso de que se diera ese archivo, podría con una prueba sobreviniente reabrirse la investigación, cosa que no sucede con la preclusión. La preclusión es una figura mucho más estructurada, que trae unas consecuencias mucho más drásticas dentro del proceso, las cuales vamos a pasar a analizar de manera muy clara y ordenada. Bien. La preclusión. Básicamente, la preclusión es una decisión en donde tendríamos que analizar si sería un auto o una sentencia. Miremos las connotaciones. Es una decisión que se toma dentro del proceso, pero sin embargo es una decisión que pone fin al proceso, pero que no se está dando como resultado de una audiencia de juicio oral, por lo tanto no es una sentencia. Entonces vamos a analizar qué características tendría la preclusión. La sentencia por naturaleza es aquella que pone fin al conflicto, la preclusión lo pone, pero con la característica de que la sentencia es o se da como consecuencia de un debate o un análisis probatorio realizado por el juez en donde analiza todas las pruebas allegadas por las partes dentro de la audiencia de juicio oral y público. La preclusión no tiene entonces las características de ser sentencia, a pesar de que va a tener los efectos de cosa juzgada que tiene la sentencia. Veamos varios aspectos. La preclusión no es susceptible de casación como si lo es la sentencia. Recordemos que la sentencia es susceptible de esos recursos ordinarios, pero también de recursos extraordinarios. Eventualmente la preclusión sería únicamente susceptible de recursos de carácter ordinario, como podría ser la apelación, por ejemplo. Con respecto a un punto que me parece interesante, y es que cuando se da la preclusión, los recursos tanto de reposición o apelación se deben sustentar de manera inmediata, como sucede con los autos que se toman dentro del proceso, a diferencia de la sentencia que tiene un término establecido para que se pueda sustentar dicho recurso. Bien. Vamos a mirar un punto importante. Las causales que establece el artículo 332. Ya hemos tenido oportunidad de referirnos a ellas en muchos momentos. Sabemos que el artículo 332 establece 7 causales. Es importante analizar varias cosas. La primera, que por regla general la preclusión es solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, para el caso de la causal primera y la causal tercera, el parágrafo de esta misma norma habilita a la defensa para que pueda solicitar la preclusión, pero en etapa de juicio. Por lo tanto, el tema quedaría así. De la primera a la séptima causal puede ser invocada por la Fiscalía en cualquier etapa del proceso. En lo atinente a la primera o a la tercera, la Fiscalía podría pedirlas, son las únicas causales que podría pedir la Fiscalía en etapa de juicio. Quiere decir que antes de la presentación de la acusación, la Fiscalía tiene habilitadas las 7 causales, pero una vez se acusa y estamos ya en etapa de juicio, la Fiscalía solamente tendría habilitada la causal primera y la causal tercera. Para la defensa solamente está habilitada esa causal primera y esa causal tercera y solamente la puede invocar ya no en etapas anteriores, sino únicamente en etapa de juicio, quiere decir después de presentada la acusación. Se podría discutir lo atinente a la tipicidad del hecho, ya que la ley 1826 trajo como una causal de preclusión que es concebida para la defensa
la atipicidad. Entonces, por favorabilidad podríamos tener también habilitada para la defensa la causal de atipicidad de la conducta, la cual para la ley 906 en términos generales está habilitada únicamente para la Fiscalía. Continuando con este análisis, vemos o analicemos la primera causal, que es la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. El artículo 82 del Código Penal establece cuáles son las causales de extinción de la acción penal. La principal es la muerte del procesado. Todos sabemos que cuando muere el procesado ya no se podría seguir la investigación, o si no se había iniciado, no se podría iniciar, habida cuenta de que esto extingue de manera definitiva la acción penal, ya que en materia penal la responsabilidad no se hereda, la responsabilidad muere con el procesado. Otro aspecto importante es la que tiene que ver con el desistimiento. Ya hemos tenido oportunidad de señalar o tocar tangencialmente cuando hablamos del archivo del desistimiento. La amnistía propia, la prescripción, la oblación, el pago en los casos previstos por la ley, la indemnización integral, la retractación y las demás que consagre la ley. Podríamos decir que dentro de estas otras que consagra la ley se ha traído por lo menos lo que tiene que ver con el principio de oportunidad, ya que vemos que el principio de oportunidad bajo la modalidad de renuncia impide, una vez aprobado por parte de un juez de control de garantía en una audiencia preliminar de aprobación del principio de oportunidad, se impide, o la consecuencia de eso sería necesariamente la preclusión, porque ya no habría forma de continuar, porque ya la Fiscalía está manifestando que renuncia a la persecución moral, penal por el principio de oportunidad, que recordemos una excepción al principio de legalidad. Bien, vamos a mirar. La muerte del procesado, básicamente tenemos claro que aquí se tienen pues, que presentar unos elementos materiales probatorios, y esos elementos materiales probatorios, como puede ser el acta de defunción del procesado, llevaría a la Fiscalía a que se diera por terminado el proceso. Sin embargo, recordemos que lo que se extingue es la acción penal, no la acción civil, que podría, como consecuencia del delito, heredarse de padre a hijo, y por lo tanto ya los herederos seguirían o soportarían el ejercicio de la acción civil que se dio como consecuencia del delito. El desistimiento, recordemos pues que el desistimiento operaba como una causal de archivo. Sin embargo, tenemos que en la Fiscalía podría tomar el desistimiento como fundamento para solicitar la preclusión de la investigación. Otro punto, el que tiene que ver con la amnistía propia. Sabemos que, o tienen conocimiento todos ustedes, que la amnistía tiene que ver con un perdón que se está realizando por parte del Estado contra o en favor de una persona que cometió un determinado delito, por lo general de naturaleza política, y eso lleva a que básicamente se decida no continuar la acción penal. Por lo tanto, es una causal que extingue la acción penal y que daría lugar a la preclusión. La prescripción, ya la figura de la prescripción la hemos analizado suficientemente. Vemos que esta figura no solamente extingue la acción penal, sino que también tiene unos elementos curiosos, como sería el caso de la interrupción, la cual se da con la presentación de la imputación en los términos generales de un procedimiento ordinario, o con el traslado del escrito de acusación en los términos específicos del procedimiento abreviado. Desde ese punto de vista observamos que la prescripción de la acción penal sería una figura que llevaría a que, una vez interrumpida, los términos se reanudan, pero que esos términos no pueden ser inferiores a 3 años. Y existe pues una disparidad en el manejo que le da el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, imponiéndose el criterio del Código de Procedimiento Penal, que establece los 3 años. El Código Penal establecía entre 5 y 10. La oblación tiene que ver con delitos aquellos que están penados con una pena de multa y se paga la multa. Podría ser por lo menos el caso de la omisión de denuncia, dentro de los que se me ocurre ahora mismo, que están penados con pena de multa. El pago de la misma da lugar a la extinción de la acción penal. El pago hace relación pues a una indemnización. Este es un fenómeno diferente, porque es que no se está pagando un dinero que se debe, sino que se está indemnizando a la víctima, y sabemos que la indemnización contempla
varios aspectos como sería el lucro cesante y el daño emergente. Entonces se está dando no se está simplemente pagando una determinada obligación, sino que se está indemnizando a la víctima con todo lo que compone el resarcimiento de los perjuicios a partir del pago por indemnización. Este tema de la indemnización integral tiene otras características especiales. Esta es una figura que tiene connotaciones de extinción de la acción penal, pero muy puntuales. De hecho, no se puede acudir a ella cada vez que se quiera, ya que cuando se habla de indemnización integral solamente se podría acudir a una nueva indemnización integral pasados 5 años desde la anterior. Por lo tanto, como causal de, bueno, y tampoco todos los delitos se pueden extinguir por indemnización integral a la víctima. Esta es una figura muy específica que viene incluso de la ley 600 y que tiene unas connotaciones especiales que distan mucho de la anterior que hablaba únicamente de pago. La retractación, también veremos los términos del artículo 225, que establece que no habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retracte voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia. Esto tiene que ver más que todo por lo menos un delito como el caso del delito de la injuria y calumnia. Si yo injurio a una persona, pero ese delito tiene la posibilidad de que yo una vez emita esa injuria, si por los mismos medios por los cuales emití esa injuria yo me retracto, eso daría lugar a una extinción de la acción penal. Bien, la segunda causal de preclusión tiene que ver con la existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo al Código Penal, y recordemos que el artículo 32 establece de manera conjunta esas causales de exclusión pues, de la responsabilidad penal, teniendo ahí no solamente las causales de antijuricidad, sino de exculpación, que tiene que ver con ausencia de culpabilidad, y que básicamente existen varias situaciones específicas, incluso causales de atipicidad, como podría ser eventualmente lo relacionado con el error de tipo. Todas estas causales están conjugadas o estuvieron aglomeradas, por decirlo de alguna manera, en ese artículo 32 del Código de Procedimiento Penal. En la diapositiva se resalta cuáles son causales que excluyen pues, la existencia de la conducta penal, o la acción más bien, que despliega el autor de la conducta, las que de alguna u otra manera impactan la tipicidad, las que impactan la antijuricidad y las que impactan la culpabilidad. Bien, este digamos es un tema que podría ser objeto incluso de otro video, analizar cada una de esas causales. Sin embargo, como estamos en una clase de procedimiento penal y no de penal general, no vamos a fincarnos mucho en esto. Sí vamos a hablar de esta causal que es importante, ya que junto a la primera, que extingue la acción penal e impide continuar o seguir la acción penal, esta causal también, como ya habíamos dicho, puede ser invocada por la defensa, y que es una de las dos causales que está habilitada para la Fiscalía invocarla en etapa de juicio, y esta tiene que ver con la inexistencia del hecho investigado. Esto es un punto importante porque estamos hablando de hechos jurídicamente relevantes, es decir, estamos hablando estamos hablando de hechos naturalísticos y no simplemente de hechos jurídicamente relevantes, porque si hablamos de hechos jurídicamente relevantes tendríamos que hablar de atipicidad de la conducta. Acá son hechos naturalísticos, por ejemplo, un homicidio y la persona, o una desaparición, la persona se creía desaparecida, resulta que la persona voluntariamente se fue hacia otro lado y no avisó y se creía desaparecida, pero nunca estuvo constreñida a estar desaparecida. Entonces eso es una inexistencia de un hecho naturalísticamente tenido como delito, o por lo menos una inexistencia de una relación sexual para determinar la no existencia de un delito de características sexuales. Por lo menos una persona está siendo acusada de un acto sexual con menor de 14 o un acceso carnal con menor de 14 de carácter abusivo, y ese hecho nunca existió. Porque si estamos hablando, por lo menos en un caso de un delito sexual, de una relación sexual que sí existió,
pero que no fue con violencia, estaríamos frente a un fenómeno de atipicidad y no de inexistencia del hecho investigado. Bien, la tipicidad es un tema pues, que tiene muchísimas aristas. Observemos que la tipicidad tiene no solamente la tipicidad como tal tiene no solamente un aspecto o una esfera objetiva, sino también una esfera subjetiva. Aquí se deben analizar todos esos aspectos, principalmente el objetivo, ya que tiene que ver con que los hechos que se investigan no encajen de manera directa frente a la descripción que el legislador dio de un determinado comportamiento que reviste las características de delito. En ese sentido, claramente la Fiscalía pudiera decidir no seguir con la investigación solicitando la preclusión de la misma, habida cuenta de que no se dieron los elementos constitutivos para la adecuación del comportamiento como un hecho típico. Otro aspecto que tiene que ver con la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado es que si producto de esa indagación o de esa investigación resultare que la persona no actuó dentro del proceso como autor, coautor, determinador, cómplice o interviniente, que son las formas como una persona puede actuar dentro de un proceso, necesariamente se llevaría a la decisión de realizar una preclusión de la investigación. Ejemplo, si hubo un homicidio, pero estamos investigando a Pedro y de la investigación resulta que no fue Pedro, sino Juan el homicida. En ese sentido, obviamente, esa ausencia de intervención del imputado en el hecho daría lugar a la preclusión de la investigación. Esto no sería una tipicidad, porque la tipicidad si no encajan los elementos. Ejemplo, Pedro no murió por un homicidio, sino por una muerte natural. Aquí había una tipicidad de la conducta. Pero en este caso, estamos hablando de una circunstancia específica en donde la persona no participó en ninguna de las formas como podemos participar en una conducta como autor o partícipe. La imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, y aquí hay muchísimas cosas que tenemos que aclarar. Ojo, todo por principio constitucional, la presunción de inocencia, digamos, es una garantía que el Estado reconoce en las personas, las cuales se presume inocente mientras que no se demuestre su responsabilidad. En ese sentido, esto va ligado a otros principios, como sería el principio del indubio pro reo, en el cual la duda favorece de manera directa al procesado. Y cuando exista esas circunstancias donde producto de la investigación que se realizó y de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que se recaudó, no se logrará establecer un nivel de participación directa de la persona en el hecho, esto daría lugar a que el Estado decida, por imposibilidad de desvirtuar esa presunción de inocencia, no continuar con el proceso y precluirla por solicitud realizada por la Fiscalía. Es importante reconocer que dentro del proceso existen varias exigencias de formación de ese conocimiento de responsabilidad. Por ejemplo, en la imputación, en ese momento, se requiere simplemente una inferencia razonable de autoría o participación. Ya en la acusación, de acuerdo a los términos del artículo 336, se requiere ya un conocimiento más estructurado, ya que estamos frente a una probabilidad fundada de que esa persona pudo haber sido autor o partícipe de la conducta. Y ya en el artículo 381, lo que tiene que ver con establecer una responsabilidad penal para dictar una sentencia condenatoria, se requiere un conocimiento más allá de toda duda razonable. Entonces, fíjense que son conocimientos que van ampliándose o se va haciendo mayor la exigencia en las diferentes etapas del proceso para determinar esa causal de imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. De acuerdo a la etapa que estemos, tenemos que tener en ese momento la idea de que de los elementos recaudados no se pudo desvirtuar esa presunción de inocencia, por lo tanto, ¿para qué nos vamos a ir a juicio oral si definitivamente no hay posibilidad de lograr una sentencia condenatoria porque no hay elementos para estructurar esa responsabilidad? Generalmente esta es la causal a la que acude la Fiscalía en los términos del artículo 175 cuando una vez imputado dentro de los 90 días siguientes y recaudados nuevos elementos puede decir entre acusar o precluir. Precluir porque no tuvo la posibilidad de desvirtuar esa presunción de inocencia.
Vamos a mirar la causal. ¿En qué momento, y esto es lo que hacía referencia hace un momento, en qué momento se puede pedir la preclusión en este sentido? Una vez presentada la noticia criminal, se abre la etapa de indagación y antes de la imputación, por regla general, se podría archivar la diligencia, a excepción de lo que sucede con el desistimiento, que puede ser incluso con posterioridad. Una vez realizada la imputación, inicia la etapa de investigación y en ese lapso de tiempo, hasta antes de la instalación de la audiencia de acusación, la Fiscalía puede o presentar la preclusión, solicitar la preclusión o presentar el escrito de acusación, lo que quiere decir que es aquí, en este momento, en donde se da esa causal relacionada con la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Quién está legitimado entonces para solicitar la preclusión? Ya lo habíamos dicho, que por regla general y en esencia, este es un ejercicio que está dado para la Fiscalía. Eventualmente la defensa o el Ministerio Público podrán solicitarlo específicamente, y esto sí hay que analizarlo, digamos, con lupa, en la causal establecida en el artículo 294, en donde al final, por la Fiscalía haber omitido su deber de decidir presentar la preclusión o la acusación en los términos del artículo 175, se deviene como consecuencia la libertad del procesado o la preclusión de la investigación. Otro aspecto importante, el que tiene que ver con la defensa, la cual no solamente podrá coadyuvar las solicitudes de preclusión solicitadas por la Fiscalía en las diferentes etapas del proceso, sino que también ya habíamos dicho que para la causal primera y tercera se habilita para la defensa y el Ministerio Público la posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación. Recordemos que la causal primera es la imposibilidad de iniciar o continuar la acción penal y la causal tercera hace alusión a la inexistencia del hecho investigado. Entonces, tenemos en la causal primera y tercera, puede solicitarla tanto la Fiscalía o la Fiscalía en cualquier etapa del proceso, pero serían las únicas que se habilitan en la etapa de juicio. Es decir, si estamos en etapa de juicio, solamente se le habilita a la Fiscalía la primera y la tercera. En lo que tiene que ver con la defensa y el Ministerio Público, podrían solicitar en etapa de juicio la primera y la tercera. Ya habíamos dicho que en sede de juicio solamente se puede aplicar la primera y la tercera causal y que la defensa y el Ministerio Público se habilitan para solicitar la preclusión por cualquiera de las causales y en especial la que tiene que ver con el vencimiento de términos establecidos en el artículo 294. Sin embargo, aquí hay que hacer una salvedad, ya que la Corte Constitucional ha hecho referencia a la causal séptima de preclusión, que es la que establece el advenimiento del término establecido en el artículo 294, y se ha dicho que por protección de los derechos a la víctima, la Fiscalía no procede a esta causal de manera automática, sino que la Fiscalía quedará habilitada para solicitar cualquiera de las causales establecidas en el mismo artículo 332, lo que quiere decir que tácitamente esa causal séptima del artículo 332 desapareció. Bien. Este es el artículo al que yo hacía referencia hace un momento con relación a la ley 1826, la cual adicionó el Código de Procedimiento Penal en su artículo 40, trayendo un nuevo artículo, que es el artículo 562 a la ley 906, en la cual se establece la preclusión por atipicidad absoluta. Y en esta se establece que además de lo previsto en el parágrafo del artículo 332 del Código Penal, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento la preclusión cuando el acusado se le atribuya una conducta que no esté tipificada en la ley penal. Yo pensaría que pudiéramos aplicar dentro de un análisis de favorabilidad la idea de que el numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal, del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, habilita a la defensa la posibilidad de solicitar la preclusión por atipicidad
ampliando pues los términos en los que fue esbozado el artículo 562 que trajo la ley 1826. Bien, entonces, sin embargo, vemos que esa atipicidad absoluta hace relación a que a la persona se le está indicando una conducta que no ha sido tipificada por la ley como delito. Pero es lo mismo que una simple atipicidad, por lo menos a mí se me está indicando la ocurrencia de un hecho que, por lo menos, una acción en la modalidad culposa y resulta que el delito solamente contempla la acción de carácter doloso. Claramente estaríamos frente a una circunstancia de atipicidad absoluta porque esa es una conducta que no ha sido tenida en cuenta por el legislador. Pero entonces, ¿en qué estamos? En que fue simplemente un hecho que no está tipificado por la ley o que se creyó que estaba tipificado por la ley pero no cumplió con los requisitos establecidos. Entonces, en ese sentido, por eso yo pienso que se puede aplicar por favorabilidad ese mecanismo a cualquiera de los procesos o de los delitos establecidos en la ley, digamos, en el procedimiento ordinario que trae la ley 906. Entonces vamos a mirar el archivo o la preclusión en relación con el principio de oportunidad. Claramente podremos o tenemos que observar que cuando se da el principio de oportunidad, que es el que está enumerado acá en el último cuadro, vemos que esto es una solicitud realizada por la Fiscalía ante un juez de control de garantía quien emite un auto que aprueba ese principio de oportunidad. Sin embargo, ese principio de oportunidad, por lo menos bajo la modalidad de renuncia, conduce a la extinción de la acción penal, por lo tanto, se habilita una causal de preclusión que sería la primera, la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. En lo que tiene que ver con la preclusión, también es un auto emitido por el juez de conocimiento, el cual hace tránsito a cosa juzgada y que daría lugar a que se puede solicitar en varios momentos, ya lo habíamos analizado. En la primera y la tercera en cualquier momento. La segunda y la cuarta en etapa de indagación o de investigación. La quinta, la sexta y la séptima solo en etapa de investigación. Y lo que tiene que ver con los efectos, ya habíamos dicho, hace tránsito a cosa juzgada y es emitida por el juez de conocimiento, a diferencia por lo menos del principio de oportunidad, que es una solicitud realizada por un juez a un juez de control de garantías, pero que después se convalida como extinción de la acción penal por causal primera ante un juez de conocimiento. Lo que tiene que ver con el archivo, ya vemos que no tiene las características de ser un auto, ni una sentencia, ni nada. El archivo simplemente es una orden especial, la cual es comunicada tanto a la víctima como al Ministerio Público y que se da en la etapa de indagación, por regla general, que produce un efectos de determinación pues, de la acción penal, pero que no hace tránsito a cosa juzgada material, sino meramente formal. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que era lo que los tenía que decir con respecto a la preclusión de la investigación. Vamos a analizar otros aspectos con posterioridad. Voy a enviarles incluso un material para que lo tengan en cuenta ustedes en lo relacionado con los diferentes temas que vamos a esbozar para la próxima clase. Hasta aquí entonces queda la clase de hoy. Les mando a todos un muy fuerte abrazo y en próximos videos vamos a estar mirando otros aspectos que vamos a analizar. Gracias a todos.